¿Te imaginas tener tanto dinero que podrías comprar cualquier cosa que desees, pero saber que todo proviene del lado más oscuro de la ley? Estos individuos no solo amasan más dinero que los empresarios más exitosos, sino que lo hacen operando desde las sombras. No estamos hablando de simples ladrones, sino de los cerebros detrás de emporios criminales multimillonarios. Carlos Leder. Este excéntrico narcotraficante colombiano no solo ayudó a crear una de las rutas de tráfico de drogas más grandes del mundo, sino que también fundó el cartel de Medellín junto con Pablo Escobar. Carlos Leder no creció en la pobreza, pero su ambición lo llevó rápidamente al mundo del crimen. Desde sus primeros pasos en el contrabando de marihuana hasta sus vínculos con George June en prisión, Leder vio una oportunidad en el tráfico de cocaína y no dudó en explotarla. Leder no solo quería ser parte del negocio de la cocaína, quería dominarlo. Su visión innovadora de utilizar aviones pequeños y su adquisición de la isla Normandy le permitieron controlar una ruta crucial para el tráfico de drogas entre Colombia y Estados Unidos, generando miles de millones de dólares para el cartel de Medellín. La isla de Normandy se convirtió en un paraíso para Leder y su operación de tráfico de drogas. Era una fortaleza inaccesible para las autoridades, donde la cocaína fluía sin cesar hacia Estados Unidos. Esta operación generó miles de millones de dólares para Leder y el cartel de Medellín. A pesar de su poder y riqueza, el imperio de Leder cayó bajo la presión de las autoridades. Fue capturado y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, su cooperación con las autoridades eventualmente le valió la libertad, aunque el legado de sus crímenes sigue vivo. Suscríbete para más contenido lujoso. Cuando hablamos del tráfico de drogas en Asia, un nombre se destaca entre todos: Kunsa, conocido como el rey del opio. A través de su imperio basado en el opio y la heroína, controló gran parte del suministro global, amasando una fortuna multimillonaria y ejerciendo un poder casi absoluto en la región conocida como el Triángulo de Oro. Kunsa no nació en la riqueza, pero las condiciones de su entorno lo empujaron al mundo del tráfico de opio. En la turbulenta región del Triángulo de Oro, el opio era moneda de cambio y rápidamente vio una oportunidad para construir un imperio basado en esta sustancia. Kunsa no era solo un traficante, sino también un líder militar. Su ejército privado le permitió consolidar su control sobre el Triángulo de Oro, convirtiéndose en una figura temida y respetada en toda la región. A pesar de ser uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, Kunsa se mantuvo protegido por su ejército y por el apoyo local. Para muchos de los Han, él era más que un traficante, era un líder que luchaba por su independencia. Finalmente, tras décadas en el poder, Kunsa se rindió al gobierno de Myanmar. Sin embargo, nunca enfrentó un juicio internacional y vivió cómodamente en la capital hasta su muerte, dejando tras de sí un legado de poder y riqueza construido sobre el comercio global de drogas. Dawood Ibrahim es el fundador del infame The Company, un imperio del crimen con tentáculos en el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero a nivel mundial. Nació en una pequeña ciudad de India, pero creció en las calles de Mumbai, donde el crimen era parte de la vida cotidiana. Aunque su padre era un oficial de policía, eligió un camino muy diferente, sumergiéndose en el contrabando y extorsión desde una temprana edad. Lo que comenzó como una pequeña operación de contrabando en las calles de Mumbai, rápidamente se transformó en una organización internacional conocida como The Company. Dawood, con su carisma y ambición, extendió su imperio a nivel global, abarcando tráfico de drogas, armas y blanqueo de dinero en más de 3 continentes. La sombra de Dawood Ibrahim se extiende más allá del crimen organizado. Fue uno de los principales responsables de los atentados de Bombay en 1993, que mataron a cientos de personas. Su imperio no solo busca riqueza, sino también el caos. Con una fortuna estimada en más de 6.7 mil millones de dólares, Dawood Ibrahim no solo es uno de los criminales más ricos, sino también uno de los más poderosos. Su red criminal ha operado durante más de 3 décadas, desafiando a las autoridades de todo el mundo. A pesar de los esfuerzos de agencias internacionales como el FBI e Interpol para capturarlo, Dawood sigue libre. Se cree que goza de protección política en Pakistán, lo que le permite seguir operando con relativa impunidad mientras maneja su vasta red criminal. Aunque sigue siendo el cerebro de The Company, la organización ha crecido y se ha adaptado. Su familia y socios cercanos están listos para tomar el control, y con el uso de nuevas tecnologías como las criptomonedas, The Company sigue prosperando en la era digital. Si hablamos de redes criminales globales, es imposible no mencionar al cerebro detrás de una de las organizaciones criminales más sofisticadas del mundo, Semyon Mogilevich. Apodado el Don de los Dones, es el padrino de la mafia rusa y uno de los criminales más buscados por el FBI. Semyon Mogilevich creció en la Unión Soviética, donde comenzó a realizar pequeños fraudes en su juventud, pero pronto comprendió que el crimen podía ir mucho más allá si aplicaba su inteligencia financiera. Y eso fue lo que hizo: creó un imperio criminal que cruzaba fronteras y se infiltraba en las economías más grandes del mundo. Cuando la Unión Soviética se desmoronó, Mogilevich vio una oportunidad única. El caos económico le permitió construir una vasta red que incluía tráfico de armas, drogas y personas, pero sobre todo, se especializó en lavar miles de millones de dólares a través de complejos sistemas bancarios internacionales. A pesar de ser buscado por el FBI y otras agencias internacionales, Mogilevich sigue siendo una figura esquiva. Su habilidad para moverse entre fronteras y operar en las sombras lo ha mantenido fuera del alcance de la justicia, mientras sigue manejando su imperio multimillonario. El legado de Mogilevich no está en su violencia, sino en su astucia. Mientras otros recurren a la fuerza bruta, él utiliza el intelecto y la manipulación financiera para amasar su fortuna. Es una de las figuras más poderosas en el mundo del crimen organizado, y su imperio sigue operando hasta el día de hoy. Clic en la descripción para que sepas con certeza cuál es tu nivel de riqueza. Carrillo Fuentes creció en Sinaloa, una región donde el narcotráfico era casi un estilo de vida. Fue su tío, Ernesto Fonseca, uno de los fundadores del cartel de Guadalajara, quien lo introdujo en este mundo oscuro, y rápidamente demostró ser más ambicioso y visionario que muchos de sus contemporáneos. Amado no era cualquier narcotraficante, fue un innovador. Mientras otros usaban camiones o rutas terrestres, él decidió utilizar aviones. Conocido como el Señor de los Cielos, su flota de más de 30
jets privados transportaba toneladas de cocaína directamente a los Estados Unidos, una operación logística que generaba millones al día. La riqueza de Carrillo Fuentes parecía no tener límites. Se estima que llegó a controlar el 60% de la cocaína que entraba en los Estados Unidos, lo que le permitió acumular una fortuna de 25.000 millones de dólares. Pero su verdadero poder residía en su capacidad para eliminar rivales, controlar rutas clave y sobornar a funcionarios de todos los niveles del gobierno. En 1997, el Señor de los Cielos decidió que era hora de desaparecer del radar de las autoridades. Se sometió a una cirugía plástica para cambiar su rostro, pero en un giro trágico y casi increíble, murió durante la operación. Aunque su muerte fue confirmada oficialmente, muchos creen que fingió su muerte para escapar. Ningún nombre resuena más fuerte en la historia del narcotráfico que el de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el hombre que controló gran parte del tráfico mundial de cocaína. En su apogeo, Escobar amasó una fortuna de 30.000 millones de dólares, pero su poder estaba construido sobre un imperio de violencia, corrupción y miedo. Desde sus humildes comienzos en las calles de Medellín, Pablo Escobar tenía un objetivo claro: acumular riqueza y poder, sin importar los medios. La cocaína sería su camino hacia la cima, y con ella construiría un imperio que ningún otro criminal ha igualado. El cartel de Medellín no solo controlaba la cocaína en Colombia, sino que tenía una red que se extendía por todo el mundo. Pablo Escobar, con una mezcla de astucia empresarial y brutalidad, transformó la droga en una de las mayores industrias del planeta. Para Pablo Escobar, la violencia era una herramienta de poder. Bajo su mando, Colombia vivió una era de terror sin igual, con ataques a funcionarios, candidatos presidenciales y ciudadanos comunes, todos con el fin de proteger su imperio. La riqueza de Escobar no tenía límites. Vivía rodeado de lujos inimaginables, con propiedades en todo el mundo, zoológicos privados, y una vida que parecía sacada de una película de gángsteres. Pero detrás de esa fachada de riqueza, había un hombre despiadado y sin escrúpulos. A pesar de su brutalidad, Escobar tenía otro lado. Para muchos en los barrios más pobres de Medellín, él era un héroe, un hombre que utilizaba su riqueza para mejorar sus vidas, construyendo casas, hospitales y campos de fútbol. Este lado caritativo le ganó el apoyo de muchos en su ciudad natal. Tras años de estar en la cima del poder, la caída de Pablo Escobar fue inevitable. En 1993 fue abatido en los tejados de Medellín, marcando el fin de una era de terror y violencia en Colombia. Su muerte no solo acabó con su vida, sino con uno de los imperios criminales más grandes de la historia. Durante la prohibición, Al Capone encontró su lugar en el mundo del crimen organizado, estableciendo un imperio que no solo generó millones de dólares, sino que también dejó una estela de violencia y terror en su camino. La masacre de San Valentín fue un símbolo del conflicto entre las bandas rivales de Chicago y un claro mensaje de la brutalidad que Al Capone estaba dispuesto a desatar para mantener su imperio. Al Capone era el epítome del gángster glamoroso, disfrutando de lujos y fiestas mientras se presentaba como un benefactor de la comunidad, una dualidad que lo mantenía en el centro de atención. Al final, la ley encontró una manera de atrapar a Al Capone, no por sus crímenes violentos, sino por algo que muchos consideraban un detalle: la evasión de impuestos. Este fue un claro recordatorio de que ningún criminal está por encima de la ley. Sam Bankman-Fried no solo se destacó por su ingenio en el comercio de criptomonedas, sino que también se convirtió en un líder de pensamiento en la industria, promoviendo la responsabilidad social y la importancia de la filantropía. El colapso de FTX marcó un hito en la historia de las criptomonedas, revelando las vulnerabilidades del mercado y la necesidad de regulaciones más estrictas para proteger a los inversores. La historia de Sam Bankman-Fried es un recordatorio de los riesgos asociados con el auge de las criptomonedas. Su ascenso y caída han dejado una huella en el mundo financiero, planteando preguntas sobre la ética y la responsabilidad en un espacio en constante evolución. Elizabeth Holmes fundó Theranos en 2003 con la misión de desarrollar una tecnología que pudiera realizar múltiples pruebas de laboratorio con solo una pequeña muestra de sangre, utilizando su dispositivo llamado Edison. La visión era hacer que el diagnóstico médico fuera más accesible y rápido. Theranos rápidamente ganó atención y respaldo de inversores, logrando levantar más de $700 millones en financiamiento y alcanzando una valoración de $9.000 millones en su punto máximo. La empresa atrajo a muchos inversores de renombre y figuras públicas, incluyendo al exsecretario de Estado Henry Kissinger y al exvicepresidente George Shultz. El ascenso de Elizabeth Holmes fue meteórico, pero las promesas de una revolución en la atención médica comenzaron a desmoronarse bajo la presión de las investigaciones y el escrutinio mediático. En marzo de 2018, Holmes y el presidente de Theranos, Ramesh Sani Balvani, fueron acusados de fraude por la SEC. Se les acusó de engañar a los inversores sobre el estado y la capacidad de la tecnología de la empresa. En noviembre de 2022, fue condenada a más de 11 años de prisión por fraude y conspiración. Tienes ingresos, pero te das cuenta que eso no es suficiente para tener una buena situación financiera. Sabrás cuál es tu nivel de riqueza y qué requieres para mejorarlo, con números, sin rodeos. Si alguna vez te has preguntado si realmente eres rico financieramente hablando, con esta formación lo sabrás sin lugar a dudas y sin especulaciones. ¿Quieres saber cómo era el estilo de vida de Didi, sus fiestas y con qué celebridades se relacionaba? Te dejo ese video en las pantallas finales.